Miguel Kent estaba a punto de salir de su departamento. Se puso la chaqueta y tomó su maletín de trabajo. Salió por la puerta y pisó las calles de Londres. Miguel vivía en el centro de la ciudad. Avanzó 50 metros cuando de repente comenzó a llover a cántaros y, como resultado, terminó tan empapado como si se hubiera metido a una alberca. Suspirando, se rindió ante la lluvia torrencial, metió la mano en su impermeable y sacó un pequeño aparato parecido a un control remoto. Tenía un botón rojo, 2 azules y 2 amarillos, todos dispuestos en forma de media luna. Presionó 2 veces el botón azul y una el rojo. Buscando, se abrió un portal que dejaba ver un Londres bañado por la luz del sol, donde la gente andaba en shorts y camisetas y, sobre todo, donde no llovía. Cruzó el arco en forma de portal y de inmediato una calidez llenó su cuerpo. Miró atrás, sonrió, presionó 2 veces el botón amarillo y luego el rojo. El portal se cerró y Miguel siguió caminando. Como si fuera lo más normal del mundo entrar a un portal hacia otro mundo, hacia un mundo paralelo al nuestro. Mundos o universos paralelos. Además de los viajes en el tiempo y las naves más rápidas que la luz, es uno de los temas más populares de la ciencia ficción. ¿Quién no conoce el multiverso de Marvel, con distintas versiones de héroes como Thor, Hulk o Iron Man? ¿Quién no conoce la antigua serie de televisión Sliders? La puerta a una dimensión extraña, donde un grupo de personas queda varado en una dimensión paralela y busca su mundo original. Parece tan sencillo saltar a otro mundo, a un universo espejo o paralelo al nuestro, a un mundo donde algunas cosas son diferentes y, sin embargo, muchas son iguales. Los universos paralelos no solo existen en la ciencia ficción, la física también estudia mundos paralelos desde hace décadas. Algunas interpretaciones de la física cuántica predicen mundos espejo al nuestro. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué dice la mecánica cuántica? Primero, echemos un vistazo rápido al universo para que sepan con qué estamos tratando y qué significaría tener un cosmos paralelo al nuestro. Después, hablaremos sobre la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, para finalmente analizar sus diferentes interpretaciones. ¿Qué dice el conocido físico Hugh Everett con sus muchos mundos al respecto? ¿Qué dice Andy Nemo con su multiverso? ¿Y qué dice Andrei Linde con su inflación caótica? Por cierto, este video es la parte 4 de la serie Los límites del universo y tendrá una continuación en la que hablaremos sobre el espacio-tiempo, las hipersuperficies y teorías fascinantes sobre el Big Bang. Ahora partiremos y saltaremos por portales a otros universos. Seguramente están pensando, ¿acaso Andresen en el espacio, documentales del universo, quiere explicarme el universo entero en un solo capítulo? Seguramente no hablaremos de todo el cosmos. Queremos resumir brevemente de qué hablamos al referirnos al universo. Consideren esto como una especie de complemento a otros videos en mi canal que tratan sobre cosmología y abordan las estructuras más grandes. El cosmos es un enigma. Los astrónomos estudian sus propiedades, galaxias y estrellas, y hasta ahora tienen una idea bastante clara de las estructuras a gran escala del universo. En las escalas más pequeñas hay átomos y moléculas. Forman enormes cantidades de estrellas que fusionan átomos de hidrógeno u otros elementos bajo alta presión y temperaturas extremas en su interior. La fusión produce elementos más pesados como oxígeno, carbono, silicio y otras sustancias, que son esparcidos por explosiones de supernovas en una galaxia y pueden llevar a la formación de planetas terrestres en generaciones posteriores de estrellas. Los sistemas estelares son pequeños componentes de galaxias como la Vía Láctea o Andrómeda. Se calcula que existen billones de galaxias en el cosmos. Las islas estelares se agrupan en cúmulos de galaxias como el Grupo Local y supercúmulos como Lanier Kerr, que reúnen miles de galaxias. Los supercúmulos finalmente forman la base para la estructura en red de los filamentos que rodean grandes vacíos conocidos como los voids. ¿Pero eso significa que el universo está completo?
Los físicos calculan que la materia que se agrupa en estrellas, galaxias, cúmulos y supercúmulos representa solo una pequeñísima fracción de toda la materia existente. Por ello, muchos físicos apoyan la idea de la materia oscura, una hipotética materia que sería cerca del 27% de la masa del universo. No interactúa con la radiación electromagnética, por lo que no puede observarse. Sin embargo, su presencia se detecta indirectamente por efectos gravitacionales en estructuras visibles como galaxias y cúmulos. La distribución de la materia oscura en el universo aparentemente jugó un papel crucial en la formación y evolución de la estructura en forma de red del universo. Según la teoría, el cosmos tiene filamentos de materia oscura donde se adhiere la materia visible. La materia oscura sería como telarañas invisibles del cosmos y los filamentos, los insectos atrapados en esta red. La energía oscura, un componente desconocido del cosmos, representa cerca del 68% de la energía total. A diferencia de la materia oscura, que aumenta la gravedad, la energía oscura se opone a la gravedad y aparentemente impulsa la expansión acelerada del universo. Se desconoce en gran medida la energía oscura, pero su existencia afecta el desarrollo del universo a gran escala. Muchos astrónomos opinan que esta misteriosa forma de energía tiene algo que ver con el vacío. Cuanto más vacío haya, mayor será la energía oscura. En teoría, la energía oscura aumentaría exponencialmente si con el paso del tiempo se crea cada vez más espacio vacío. Las estructuras en el universo surgieron a partir de pequeñas fluctuaciones densas después del Big Bang. La inflación cósmica tras el Big Bang distribuyó estas fluctuaciones a todas las escalas y distancias. Esta distribución sigue hasta hoy y se refleja, entre otras cosas, en la rápida expansión del universo. Localmente, la gravedad acumuló materia en regiones densas, formando estrellas, galaxias y cúmulos. Las grandes estructuras del universo están regidas por las 4 fuerzas fundamentales: gravedad, interacción electromagnética, fuerza nuclear fuerte y débil. La gravedad atrae la materia y permite la formación de estructuras como galaxias y cúmulos de galaxias. La fuerza electromagnética influye en la interacción entre partículas cargadas y permite la formación de átomos y moléculas, y nos permite observar estrellas lejanas, galaxias y supercúmulos. Se manifiesta como luz visible para nosotros y esencial para la fotosíntesis de las plantas. Las fuerzas nucleares fuerte y débil operan a nivel subatómico, asegurando la estabilidad de los núcleos atómicos y la producción de energía en las estrellas. Los físicos también saben que las fuerzas que actúan tanto a pequeña como a gran escala influyen en el futuro del universo. Las observaciones de la radiación cósmica de fondo y la velocidad de expansión indican que la aceleración del universo podría deberse a la energía oscura. Si la expansión sigue acelerándose, las grandes estructuras del universo podrían alejarse más entre sí y sus interacciones debilitarse con el tiempo. Muchos astrónomos creen que el universo se expandirá eternamente y que la energía oscura impulsará cada vez más la inflación cósmica. Eso llegaría al punto de que, en unos cientos de miles de millones de años, el universo observable consistiría únicamente en el grupo local. Cuando la mayoría de las estrellas de la Vía Láctea, Andrómeda y otras galaxias ya se hayan extinguido, y solo quedarán en existencia enanos rojos, enanos blancos apagados, agujeros negros y los tristes restos de lo que alguna vez fueron orgullosos reservorios de gas galáctico. En ese futuro del universo, toda la energía se agota y solo quedan los restos de estrellas gigantes, como sombras oscuras de un pasado glorioso y brillante, un pretérito en el que las galaxias estaban llenas del resplandor de sus estrellas. La descripción del cosmos a partir de estos principios y estructuras fundamentales es suficiente por hoy. Sabemos que aún hay muchas incógnitas tras todo esto, y los físicos tienen distintas teorías sobre el origen y futuro del universo. Solo conocen algo de ese periodo tras el Big Bang. Hay muchos modelos que nos dan explicaciones convincentes y que permiten comprender el cosmos. Pero lo que vamos a abordar ahora nos llevará a lo ultra pequeño. Exploramos el microcosmos que nos forma y cuyas propiedades hacen posible nuestra existencia, la mecánica cuántica.
quiero ser honesto con ustedes. He pensado mucho en cómo adentrarme en este tema y cómo presentárselos. He decidido simplificar la mecánica cuántica lo más posible y tratar solo los conceptos básicos. Todos ustedes saben que el mundo visible está compuesto de átomos, los bloques fundamentales de la materia. Estos están formados por un núcleo que contiene protones y neutrones, así como electrones que orbitan el núcleo en ciertos niveles de energía. Los protones tienen carga positiva, los neutrones son eléctricamente neutros y los electrones tienen carga negativa. El número de protones en el núcleo determina el elemento químico al que pertenece el átomo, mientras que la cantidad de neutrones y electrones influye en sus isótopos e iones. Eso es al menos lo que se aprende en la física escolar. He decidido explicarles la estructura del mundo de manera mucho más detallada. El tema es complejo y muchas propiedades de la mecánica cuántica deben aceptarse tal cual. Los físicos clasifican las partículas en dos tipos: fermiones y bosones. Los fermiones forman la materia y pueden dividirse en los llamados quarks y leptones. Protones y neutrones están formados por quarks arriba y abajo. Los electrones son leptones. No necesitamos saber más sobre los fermiones. Con los bosones todo es más complicado. El otro grupo del zoológico de partículas transmite las fuerzas fundamentales e interactúa entre partículas. Entre ellos están los fotones, que son ondas y partículas y median la fuerza electromagnética. Son responsables de la luz y de las diferentes áreas del espectro electromagnético. Además de los fotones, existen los bosones W y Z, mediadores de la fuerza nuclear débil y que intervienen en algunos procesos de desintegración radiactiva. Además, existen los gluones, que representan la fuerza nuclear fuerte. Unen protones y neutrones en el núcleo atómico. Si la fuerza nuclear fuerte se supera, por ejemplo con una cascada de neutrones, los núcleos atómicos se destruyen y liberan mucha energía. La fuerza nuclear fuerte se usa en bombas atómicas para causar gran destrucción. Por último, el bosón de Higgs da masa a las partículas. Esto resume los fundamentos de la física de partículas. Ya sabemos que los fotones y electrones existen como ondas y partículas. Aunque entendemos bien las partículas, usar el concepto de onda es más complicado. Las ondas son un fenómeno físico donde la energía se transmite por el espacio y el tiempo sin desplazar permanentemente la materia. Ya hemos escuchado que son mediadas por fotones. Las ondas electromagnéticas están formadas por campos eléctricos y magnéticos oscilantes. Se propagan en planos perpendiculares mientras transfieren energía y no necesitan un medio para desplazarse. Ejemplos de ondas electromagnéticas incluyen la luz, ondas de radio, microondas, radiación infrarroja y ultravioleta, rayos X y gamma. Es algo similar con los electrones, que aunque los hemos conocido como partículas, cuando intentamos ubicarlos desde la física cuántica se comportan más como ondas. El experimento de la doble rendija explica el comportamiento ondulatorio de los electrones. En este experimento, los electrones se lanzan uno a uno por dos rendijas hacia un detector. En lugar de dos patrones separados que corresponderían a las dos rendijas, se forma un patrón de interferencia en el detector. Imaginen, queridos espectadores, lo siguiente. Lanzas dos piedras a un estanque. Cada piedra produce ondas que se expanden desde donde cae. Cuando las ondas de ambas piedras se cruzan, crean un patrón de zonas claras y oscuras. Las áreas claras son donde las ondas se refuerzan al sumarse sus crestas. Las áreas oscuras son donde las ondas se debilitan o cancelan porque las crestas de una compensan los valles de otra. Este patrón es típico de ondas que se superponen y se refuerzan o debilitan. En el experimento de la doble rendija se forma un patrón de interferencia similar cuando las ondas que pasan por las dos rendijas se superponen. Aquí, en vez de observar zonas claras y oscuras en el agua, ves franjas claras y oscuras en el detector. Las franjas claras se forman cuando las ondas se refuerzan y las franjas oscuras se forman cuando las ondas se cancelan. Este patrón indica que los electrones actuaron como ondas, aunque suelen verse como partículas. Podríamos hacer el experimento de doble rendija con fotones. Cuando la luz incide sobre dos rendijas estrechas, las ondas de luz se expanden detrás de las rendijas y se superponen.
En ciertos puntos, las ondas se suman y generan zonas más brillantes. En otros, se cancelan y crean áreas más oscuras. El patrón de interferencia muestra franjas claras y oscuras visibles en un detector o pantalla. Los físicos mencionan la función de onda de las partículas. ¿Y el estado de las partículas antes de medir? En la mecánica cuántica, los electrones y los fotones pueden estar en varios estados al mismo tiempo antes de ser medidos. A eso se le llama superposición de las partículas cuánticas. En cuanto se realiza una medición, la superposición colapsa y toma un estado específico. La superposición también influye en fenómenos como el entrelazamiento cuántico y el efecto túnel, aunque no se explicarán aquí por falta de tiempo. Debido a que los electrones y los fotones pueden comportarse tanto como partículas como ondas, los físicos también hablan del dualismo onda-partícula. Por cierto, aquí hemos utilizado la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica, que fue propuesta en la década de 1920 por los físicos Niels Bohr y Werner Heisenberg. Se llama así porque conceptos clave como el dualismo onda-partícula, superposición y colapso de la función de onda se desarrollaron en el Instituto Niels Bohr en Copenhague. Ambos científicos buscaron explicar el comportamiento paradójico de las partículas cuánticas. Además de las propiedades mencionadas hasta ahora, la interpretación de Copenhague también nos dice que ciertas propiedades de las partículas cuánticas, como su posición y velocidad, no pueden medirse con precisión al mismo tiempo. Este principio se relaciona con el de incertidumbre de Heisenberg, que establece límites fundamentales para medir con precisión ciertas propiedades cuánticas relacionadas. La interpretación de Copenhague resalta la importancia del observador en medir partículas cuánticas. Dado que la función de onda solo proporciona probabilidades y colapsa únicamente durante el proceso de medición, el observador es considerado un elemento crucial en la mecánica cuántica. Un dato curioso, Alberto Einstein no apoyaba la interpretación de Copenhague. La no localidad de los electrones le generaba muchos problemas. Él dijo: la interpretación de Copenhague es común, ha permitido predicciones exitosas, pero también recibe críticas y debate. Algunos críticos dicen que esta interpretación de la mecánica cuántica es insuficiente porque no resuelve la paradoja de la superposición y el colapso de la función de onda. ¿Vivimos en un mundo lleno de contradicciones a pequeña escala? ¿O hay algo más tras la mecánica cuántica de lo que creían Niels Bohr y Werner Heisenberg? Es momento de abordar la interpretación de muchos mundos en la mecánica cuántica. La mecánica cuántica explica cómo se comportan las partículas a escalas diminutas. Una de sus ideas principales es la función de onda, que describe la probabilidad de una partícula en el espacio y tiempo. La función de onda no indica la ubicación exacta de una partícula, solo da la probabilidad de hallarla en distintos lugares. Una de las propiedades más extrañas de la mecánica cuántica es el fenómeno de la superposición, donde las partículas pueden existir simultáneamente en varios estados, hasta que se realiza una medición. Al medir, la función de onda colapsa y la partícula toma un estado definido. Este comportamiento genera paradojas como el experimento mental del gato de Schrödinger, donde un gato puede estar vivo y muerto a la vez hasta ser observado. De nuevo surge la paradoja a pequeña escala, superposición, complementariedad, etc. El mundo diminuto está lleno de inconsistencias, pero el 11 de Hugh Everett, tercero físico nacido el 11 de noviembre de 1930 en Estados Unidos, abordó estas paradojas y dio una interpretación de la mecánica cuántica que lo haría famoso internacionalmente. Tras estudiar matemáticas y no sentirse satisfecho con la interpretación de Copenhague de la física cuántica, retomó las ideas de Niels Bohr y Werner Heisenberg y les dio su propio enfoque. Obtuvo su doctorado con John Archibald Wheeler, quien estudió con Niels Bohr. Incluso Wheeler ya se ocupaba de la mecánica cuántica.
Entre otras cosas, desarrolló junto con el físico Richard Feynman la teoría Wheeler-Feynman, que describe la radiación electromagnética a través de la interacción entre partículas y sus absorbedores en el futuro. Según la comprensión de Wheeler, los absorbedores son materia que interactúa con la radiación y absorbe su energía. Wheeler siempre fue considerado por sus estudiantes como abierto al conocimiento y buen oyente, y desarrolló junto con algunos de sus alumnos ideas que cambiaron profundamente la comprensión de la física cuántica. Wheeler fue el director de tesis de Hugh Everett, quien en su disertación titulada La teoría de la función de onda universal desarrolló su propia interpretación de las paradojas de la mecánica cuántica. En ella formuló la teoría de los muchos mundos o interpretación de los muchos mundos, que tras su publicación enfrentó una fuerte resistencia porque no coincidía con la interpretación de Copenhague. ¿Qué describió exactamente Everett en su disertación y por qué recibió tantas críticas? La teoría de los muchos mundos de Everett propone que en cada medición, cuando la función de onda de una partícula colapsa, otros resultados posibles se realizan en universos paralelos. En este escenario no existe ni la dualidad onda-partícula ni el colapso de la función de onda. En su lugar, existe una cantidad infinita de mundos en los que ocurre cada posible combinación de resultados de medición. Para ilustrar la teoría, usamos de nuevo el experimento de la doble rendija, disparando electrones por dos rendijas hacia un detector. Los electrones generan un patrón de interferencia que muestra que se comportan como ondas. Sin embargo, si según la interpretación de Copenhague queremos averiguar por cuál rendija pasó el electrón, la función de onda colapsa y el patrón de interferencia desaparece. No es así en la teoría de Everett. Aquí, para cada evento existe un universo paralelo. Existe un cosmos en el que el electrón pasa por la rendija izquierda y otro en el que pasa por la rendija derecha. En cada uno de estos universos hay una copia del observador que realiza el experimento y cada observador verá el resultado de la medición en su propio universo. Cada universo se desarrolla de forma independiente y los observadores en uno no son conscientes de los otros. No sorprende que Everett enfrentara resistencia tras esas afirmaciones. La interpretación de los muchos mundos tiene grandes implicaciones filosóficas y científicas. Afirma que nuestro universo es solo uno de muchos en una multitud de cosmos paralelos, en los que ocurre cada posible combinación de eventos. Y como según Everett existen cosmos que se desarrollan independientemente del nuestro, el experimento no ocurre en cada universo en el momento en que se realiza en el nuestro. Everett soluciona varias paradojas cuánticas eliminando el colapso de la función de onda y la dualidad onda-partícula. Así como las partículas solo se observan al pasar por una rendija en el experimento de la doble rendija en un mundo, en otros mundos quizá el experimento no ocurra simultáneamente. El electrón solo aparece en un punto y choca con algo. Si ya existiera esta desviación, probablemente también habría diferencias a escalas mayores. En el Londres de Michael Kent llueve y el protagonista se moja por completo. Sin esperar, él va a un mundo paralelo con un Londres paralelo donde no llueve. La existencia del Londres soleado sugiere que muchos eventos ocurrieron igual que en el Londres lluvioso. La ciudad fue fundada en el año 43 después de Cristo por los romanos y durante la rebelión de los reyes celtas en el año 60 después de Cristo fue incendiada. En ambos mundos, los romanos dejaron Gran Bretaña en el siglo V y ambas Londres vivieron los mismos hechos. El hecho de que cuando Miguel Kent cruza el portal dimensional llueva en un Londres y en el otro no, ya es una desviación. Si el Londres soleado estuviera en sequía y no hubiera llovido en meses, los señores de la ciudad tendrían que acordar medidas de ahorro de agua e imponer nuevas reglas a los habitantes. Por otro lado, podría llover tanto que la ciudad enfrentaría una catástrofe por inundación. Hasta ese momento, ambos Londres habían vivido los mismos hechos. Como en cada ciudad ocurrió un evento distinto, ahora se desarrollarán en diferentes circunstancias. Podríamos continuar este experimento mental también a escalas mucho más grandes. En la interpretación de muchos mundos, existen infinitas vías lácteas, sistemas solares y versiones de la Tierra.
La Vía Láctea podría ser solo una galaxia enana que nunca creció ni formó una estrella como el Sol en otro universo. En otro cosmos, la Tierra no habría sido golpeada por un gran asteroide hace 65 millones de años. Los dinosaurios habrían sobrevivido hasta el día de hoy y tal vez la humanidad ni siquiera existiría. En otro universo, quizá el asteroide habría sido 4 veces mayor y destruido toda la vida en Terra. La vida nunca se habría recuperado y este planeta sería una roca muerta como Marte o Venus. En un cuarto universo, tal vez la humanidad ya habría hecho contacto con extraterrestres y se habría unido a una unión interestelar de civilizaciones. Las posibilidades son infinitas y las soluciones a las paradojas cuánticas son lógicas. Y si ya se lo pueden imaginar, la interpretación de Everett de la mecánica cuántica recibió críticas. Algunos científicos creen que la interpretación de muchos mundos es demasiado compleja y crea infinitos mundos. Solo para explicar algunos aspectos inusuales de la mecánica cuántica. Prefieren interpretaciones más moderadas de la mecánica cuántica, como la de Copenhague. Otro punto de crítica a la teoría de Everett es la dificultad de probarla experimentalmente, ya que los universos paralelos existen de manera independiente y no podemos intercambiar información entre ellos, encontrar pruebas directas y experimentales de su existencia. ¿Y cómo se supone que uno puede probar algo con lo que no se puede interactuar? La interpretación de muchos mundos generó su propio problema de pruebas. Por cierto, John Wheeler, quien estaba estrechamente relacionado con Niels Bohr, hizo que la disertación de Hugh Everett fuera recortada. Se publicó bajo el nombre de Sobre los fundamentos de la mecánica cuántica y en esa versión perdió gran parte de su fuerza original. Everett obtuvo su doctorado en 1957 y su tesis, ya recortada, fue reducida nuevamente, cuando fue publicada bajo el nombre de La formulación del estado relativo de la mecánica cuántica en la revista de Physical Reviews of Modern Physics. Aunque el trabajo fue abrumado por opiniones negativas, el interés en la interpretación de muchos mundos continuó. Incluso en 1977, Hugh Everett dio una conferencia sobre el tema, mostrando que la teoría seguía presente entre los científicos. Quizás por el rechazo que enfrentó o por buscar mejores oportunidades profesionales. Hugh Everett se apartó de la física tras dejar la universidad en 1956. Comenzó a trabajar para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. Su trabajo académico ya estaba publicado y se había despertado el interés en los muchos mundos de Everett. Sin embargo, no fue hasta la década de 1960 que otro físico retomó y amplió sus ideas. La idea de un número infinito de mundos paralelos fue introducida en el mundo y hasta hoy se utiliza en la cultura popular como un recurso narrativo popular para historias de ciencia ficción y cómics. Muchas series de cómics de Detective Comics y Marvel exploran versiones alternativas de sus héroes. A veces, variantes de los personajes se unían para luchar contra un supervillano, otras, el doble era el villano. El término multiverso surgió primero en la ciencia, no en los cómics, cuando Hugh Everett, un científico menos conocido, amplió las interpretaciones de muchos mundos. Quizá no conozcan al físico Andy Nemo. Para mí, tanto él como su trabajo científico eran totalmente desconocidos. Rápidamente me encontré con un problema durante mi investigación. Casi no hay menciones de esta persona en la divulgación científica. ¿Busqué mal o por qué hay tan poca información sobre este físico? Nemo fue de los primeros en introducir el término multiverso. Debería haber más que solo breves menciones en algunas páginas científicas. Tal vez la vida sombría de Nemo se deba a que sus descubrimientos nunca se consolidaron. Ahora estaba en un camino un poco más aterrador. Junto con ustedes, quiero ver ahora por qué las ideas del físico no pudieron imponerse y en qué medida su teoría difiere de la concepción moderna de un multiverso. A Andy Nemo le gustaron las interpretaciones de muchos mundos de Everett. En una conferencia en 1963, él usó la palabra multiverso de la siguiente manera: un multiverso es un universo manifiesto en nuestra observación, del cual una multitud constituye el universo completo. ¿Qué entiende Nemo por un universo manifiesto?
Con eso se refiere a que nosotros habitamos un cosmos lleno de galaxias, estrellas, gas y polvo que se agrupan en filamentos y rodean enormes vacíos. Una gran cantidad, quizás infinita, de estos universos conforman el universo completo. Nimmo se dejó influenciar aquí por la interpretación de muchos mundos, pero su teoría difiere de las afirmaciones de Everett en algunos puntos clave. Everett declara una cantidad infinita de universos paralelos que son copias exactas del nuestro. Un evento de partículas que no ocurre en nuestro universo sucedería en otro cosmos y viceversa. Sin embargo, Nimmo no entiende otros universos como copias, sino como entidades independientes que existen dentro de un universo total. No encontré más información sobre Andy Nimmo. Por suerte, durante mi investigación, encontré en la edición de noviembre de 2011 de la revista Spectrum un artículo del cosmonauta y matemático George Francis Ryan Ellis. En él menciona distintos tipos de multiversos. Existe, por ejemplo, el multiverso de nivel 1 en el que nuestro volumen espacial es solo una parte del todo. Extraterrestres lejanos seguramente observan otros contenidos del espacio distintos a los nuestros. Todos los espacios serían iguales estructuralmente, salvo diferencias aleatorias en la distribución de la materia. Consideremos que vivimos en un cosmos observable y que éste se expande aproximadamente. El cosmos observable se extiende unos 42.000 millones de años luz en todas las direcciones. ¿Podría haber también regiones del espacio que nos están ocultas? Las estructuras visibles e invisibles juntas forman una forma simple de multiverso. Este multiverso de nivel 1 corresponde, salvo pequeñas diferencias en la terminología, a las afirmaciones hechas por Andy Nimmo sobre universos locales y un universo total. El físico israelí-británico David Deutsch dijo que esos universos podrían estar en el mismo espacio que nosotros. Así, Deutsch y Nimmo se distancian de Everett, quien ve los múltiples universos como ramas o mundos paralelos de funciones de onda cuánticas. Con el tiempo, la teoría de Andy Nimmo fue quedando cada vez más en la sombra, así que ahora nos enfocaremos en otras. ¿Pero dónde encontraremos lo que buscamos? Podemos imaginar fácilmente que existen regiones del espacio que no podemos observar con nuestros telescopios porque están fuera de nuestro alcance. En este contexto, consideramos nuestro universo como la región del espacio observable con telescopios. Sin embargo, nunca podremos ver el resto del universo o multiverso. ¿Qué teoría respalda estas suposiciones sobre un cosmos completo? Para declarar un universo total, primero debemos tratar brevemente la inflación cósmica y cómo la entiende actualmente la ciencia. Según la teoría estándar cosmológica, se reconoce que el universo se está expandiendo de manera acelerada. Esto se debe al Big Bang, que posiblemente originó un cosmos en expansión por alguna fluctuación cuántica. A partir del punto de observación, las galaxias en este universo se alejan unas de otras más rápido, mientras más volumen de espacio hay entre ellas. Sin un físico muy particular, quizá no tendríamos idea de un universo inflacionario. Alan Guth, nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, formuló en la década de 1980 la teoría de la inflación para resolver algunos problemas fundamentales de la teoría del Big Bang. Guth descubrió que el universo, poco después del Big Bang, atravesó una fase de expansión extremadamente rápida. Basándose en sus investigaciones, muchos científicos opinan que después de esta breve fase de expansión, siguió una desaceleración de la expansión. Esta duró varios miles de millones de años, seguida por la expansión acelerada que experimentamos hasta hoy. Muchos científicos encontraron un problema con la inflación. ¿Por qué debería ocurrir solo una vez? ¿No podría haber tal vez una multitud de eventos de inflación? Aquí interviene el físico ruso-estadounidense Andrei Linde. Él se basó en las ideas de Guth y desarrolló la teoría de la inflación caótica. En este caso, la inflación no se limita a un solo proceso aislado, sino que ocurre en diferentes regiones del universo de manera independiente. La teoría de la inflación caótica abordó los estados de energía del vacío. Supone que el universo fue impulsado a un estado de menor energía mediante un salto cuántico de un campo escalar. Un campo escalar es un concepto matemático en el que a cada punto del espacio se le asigna un valor escalar. Los valores escalares son magnitudes simples como temperatura, presión o densidad que se definen solo por su magnitud sin dirección.
En la física existen diferentes campos escalares, como por ejemplo el campo de Higgs en la física de partículas o el campo inflatón en la cosmología. Necesitamos el campo inflatón, ya que describe un tipo especial de campo escalar y está lleno de partículas que tienen ciertas propiedades y poseen un nivel de energía muy alto. Estas partículas le dan al espacio la orden de expandirse, y eso fue lo que hizo. El cosmos se expandió a velocidad exponencial poco después del Big Bang. Este estado de mayor nivel de energía también se conoce como falso vacío. Esto se identifica como la fuerza que impulsó la rápida expansión del universo en la primera fase de inflación. Sin embargo, la rápida expansión cambió. La densidad y la estructura del falso vacío, la densidad de energía disminuyó y el universo pasó a un estado de menor energía, el verdadero vacío. Las propiedades del espacio estaban escaladas de forma distinta y ordenaron que el universo se expandiera más lento. En esta transición se liberó energía formando materia y estructuras en el universo. El falso vacío aparentemente existió solo por una fracción de segundo, pero según la teoría de Linde es responsable de la creación de la materia y la energía. Por cierto, los físicos mencionan la metastabilidad del falso vacío. Parece estable un tiempo, pero luego pasa al verdadero vacío. Y ahora viene lo mejor. En la inflación caótica, el falso vacío surge espontáneamente en varias regiones del universo por su energía. Este proceso puede llevar a una cantidad infinita de burbujas de inflación que se expanden y finalmente se desarrollan como universos separados. André Linde llama a la totalidad de estos universos el multiverso. Él usó la teoría de cuerdas, que busca unificar todas las fuerzas y partículas de la naturaleza en una sola teoría. La teoría de cuerdas explica cómo las fluctuaciones cuánticas generan falsos vacíos, de los que surgen burbujas de inflación y universos aislados. En nuestro cosmos, la desintegración del falso vacío originó electrones, protones, neutrones, fotones y otras partículas que dan a la materia sus propiedades y generan las 4 fuerzas fundamentales. En otro universo, podrían intervenir partículas completamente diferentes y surgir formas exóticas de materia. Cada burbuja de inflación comienza con diferentes concentraciones y distribuciones de materia, con tipos de materia individuales, y posee leyes físicas y propiedades distintas a las de nuestro universo. Linde considera que estas burbujas están aisladas unas de otras. No pueden interactuar ni intercambiar información. Entre las burbujas de inflación o universos hay espacio que sigue expandiéndose a una velocidad enorme. Así que la inflación no ocurre solo en nuestro cosmos, sino también en los espacios que existen entre los universos. Aquí, la energía del campo inflatón aún no ha pasado al verdadero vacío. Allí no hay un universo convencional como el nuestro, pues aún no existen las condiciones para formar materia y estructuras. Aunque la teoría de la inflación caótica resuelve muchos problemas de la teoría estándar del Big Bang, también trae consigo algunas críticas. Muchos critican la ausencia de pruebas experimentales. La teoría coincide con fenómenos observados como la radiación cósmica de fondo y la distribución de galaxias en el cosmos. Hasta ahora no existen observaciones directas de eventos de inflación dentro del universo. Este punto crítico puede abordarse señalando la incompatibilidad de las diferentes bases de la inflación. Otro evento de inflación estaría tan lejos de nuestra región del espacio que no podríamos observarlo. O simplemente no nos daríamos cuenta si nace un nuevo universo, ya que no interactuaría con el nuestro. El nuevo cosmos podría estar formado por materia desconocida e indetectable para nosotros. Algunos critican la teoría porque no hace predicciones suficientemente específicas ni comprobables para ser verificadas científicamente. La teoría sugiere que existen infinitos universos con diferentes propiedades. La teoría es difícil de falsear y no podemos hacer predicciones concretas sobre el desarrollo de nuestro propio universo. Asimismo, se requiere un ajuste muy fino y detallado del campo inflatón para poder explicar las propiedades observadas de nuestro cosmos.
Los parámetros serían, por ejemplo, las 4 fuerzas fundamentales, la capacidad de los átomos para formar enlaces moleculares, fusionarse en el interior de las estrellas para crear elementos más pesados y así sucesivamente. En nuestro universo existen muchas leyes que juntas conforman nuestra realidad física. Aquí, sin embargo, se podría argumentar que tal vez la mayoría de los cosmos creados por eventos de inflación no son lo suficientemente estables. Si sus parámetros no están tan perfectamente ajustados como en el nuestro, después de una fase inicial de inflación, simplemente podrían desaparecer. Nuestro cosmos podría haber logrado crear un verdadero vacío a partir del falso. Podría ser único en sus propiedades, la expansión acelerada de las 4 fuerzas fundamentales y sus formas de materia. Otros universos, tras la desaparición del falso vacío, quizás solo dejan de existir. Eso explicaría la falta de observaciones de otros eventos de inflación en el universo. Vemos que la idea de un multiverso es a la vez fascinante, pero también está llena de problemas. Tiene muchos seguidores en la ciencia y logró dar el salto a la cultura popular. La mayoría de los físicos prefiere la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica y el modelo estándar de la inflación cósmica según Alan Guth. Hasta hoy no hay pruebas de un multiverso, pero eso no significa que en el futuro no podamos ser testigos del nacimiento de otro universo estable. Uno que sería tan único como el nuestro, pero que tendría formas de materia y leyes completamente diferentes, que no podríamos imaginar ni en nuestros sueños más atrevidos. Mecánica cuántica, superposición de partículas, función de onda, muchos mundos y un multiverso. En este documental hemos hecho un viaje desde la interpretación de Copenhague de la mecánica cuántica hasta la idea de un cosmos con una cantidad infinita de universos. Sin embargo, todavía nos seguimos preguntando, ¿existe realmente un multiverso o el universo es todo lo que existe? ¿Es nuestro cosmos único y solo existe él? ¿O forma parte de una especie de cosmos total en el que solo habitamos una pequeña parte? Everett hablaba de copias de nuestro universo, en las que ocurren esos eventos de partículas que aquí no podemos observar. Según él, existe una cantidad infinita de estas copias. Sus ideas las desarrolló el poco conocido físico Andy Nemo, quizá de los primeros en usar multiverso en contexto científico. Desarrollando aún más las ideas de Everett y Nemo, pero con su propio toque, Andrei Linde postuló la inflación caótica, según la cual ocurren eventos cuánticos espontáneos en todo el multiverso y crean burbujas de inflación que crecen hasta convertirse en universos propios. Sin embargo, todas las teorías sobre el multiverso tienen en común que no se pueden comprobar. ¿Dónde están los mundos paralelos de Everett, los eventos de inflación de Linde y los infinitos universos que supuestamente existen? Y finalmente, ¿dónde está el portal por el que puedo llegar a Londres bañado por el sol si no soporto la lluvia? La interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica aún no responde eso. Existen muchos intentos de aportar pruebas del multiverso de naturaleza física o matemática, pero hasta ahora nos falta una prueba convincente, una confirmación de que existen muchos mundos y quizá un número infinito de galaxias, sistemas solares, tierras y humanidades. Breve referencia a la parte 2 del documental. Este tema requiere tiempo e investigación, así que no sé cuándo saldrá la parte 2. Les pido paciencia y trataré de ofrecerles el mejor contenido, videos que solo pueden encontrar en mi canal. Y aquí una reflexión final. ¿Realmente necesitamos un multiverso o nuestro cosmos no es suficiente para nosotros? Para concluir, citaré al autor de ciencia ficción Blake Crouch de su novela Materia Oscura. Imagina que eres un pez nadando en un estanque. Puedes moverte hacia adelante, hacia atrás y de un lado a otro, pero nunca hacia arriba, fuera del agua. Si alguien estuviera parado junto al estanque observándote, no tendrías idea de que está ahí. Para ti, este estanque es un universo. Imagina que alguien mete la mano en el estanque y te saca. Te das cuenta de que eso que pensabas que era todo el mundo, en realidad es solo un pequeño estanque. Ves otros estanques, árboles y el cielo.
te das cuenta de que eres parte de una realidad mucho más grande y misteriosa de lo que jamás imaginaste. Nuestro universo incluye la galaxia Vía Láctea, que contiene una estrella y planetas terrestres a su alrededor. Nuestro planeta azul es casi todo nuestro mundo, un mundo que cuando lo dejamos está rodeado por una cantidad infinita de mundos inmensamente lejanos.